El viento susurra entre las calles polvorientas y un murmullo corre de voz en voz, difundiendo un presentimiento que parece envolver la atmósfera. En el centro de una antigua ciudad amurallada, un hombre de semblante sereno contempla el horizonte como si pudiera atravesar el velo del tiempo. Se trata de Isaías, un profeta con una mirada profunda y un corazón inflamado por la verdad. Sus pasos, seguros pero marcados por el peso de una misión divina, laten en sintonía con los temores y esperanzas de toda una nación. En su mente brotan visiones de lo que está por venir, de días oscuros en los que la fe será puesta a prueba, pero también de un futuro colmado de luz y redención. Se respira cierta urgencia en el aire, como si cada palabra que Isaías estuviera a punto de pronunciar pudiera cambiar el destino mismo de su pueblo. Se dice que en su juventud, antes de que sus palabras sacudieran la conciencia colectiva, Isaías vivía con una mezcla de asombro y respeto hacia lo sagrado. Sus primeros pasos entre los pasillos del templo se vieron marcados por una impresión casi sobrecogedora de la presencia divina. Cada vez que cerraba los ojos, fragmentos de imágenes surgían sin cesar. Algunos las consideraban sueños extraños, otros decían que eran llamadas directas del Altísimo. Fuera como fuera, Isaías no daba un paso sin sentir que sus visiones eran más que meros presentimientos. Con el tiempo, su experiencia espiritual se intensificó hasta despertar en él la certeza de que había sido elegido para entregar un mensaje contundente a su pueblo y a los reyes que gobernaban aquella tierra. No tardaron en multiplicarse los rumores sobre su capacidad de leer las señales y de ver más allá de lo evidente. Algunos sacerdotes lo admiraban, otros lo cuestionaban, temiendo que su carisma atrajera multitudes y desafiara el orden establecido. Sin embargo, la voz de Isaías era de una sinceridad innegable. Jamás buscó la gloria personal, pues su misión consistía en revelar las advertencias y promesas divinas con la esperanza de que la gente entendiera la gravedad de su situación. En aquel entonces, las tensiones políticas comenzaban a desencadenar conflictos que sacudían los cimientos del reino. La inminente amenaza de invasión se cernía con una sombra peligrosa, y las intrigas palaciegas susurraban conspiraciones, pactos turbios y alianzas inciertas. Los ojos de Isaías, cargados de un fuego que parecía provenir del mismo cielo, se posaron en los más poderosos. Sus palabras, siempre atravesadas por la fuerza de la verdad, resonaban incluso en las estancias más secretas del palacio. Muchos le temían porque, al hablar, parecía arrancar sin piedad los velos de la hipocresía. En más de una ocasión, se acercó con valentía a la corte para advertir de la destrucción que sobrevendría si no había un genuino arrepentimiento y una búsqueda sincera del Dios verdadero. Sus visiones no siempre fueron bien recibidas. La indolencia y la arrogancia podían cegar hasta al monarca más ilustre. Sin embargo, lo que causaba verdadero impacto era la mezcla de firmeza y compasión que caracterizaba su discurso, como si detrás de cada palabra se encontrara un corazón que comprendía tanto el juicio como la misericordia. Un día, la experiencia de Isaías alcanzó un punto que redefiniría para siempre su vida y la historia de la profecía en su nación. En medio de un ritual en el templo, una visión lo golpeó con tal fuerza que casi perdió el aliento. Su mente se abrió ante un panorama celestial en el que los seres más puros y sublimes clamaban con voces que temblaban en armonía, resonando como truenos y susurrando al mismo tiempo. El humo sagrado colmaba el recinto, y una luminiscencia sobrecogedora acariciaba sus sentidos. Sintió un temblor en su interior al asumirse como simple humano, vulnerable en presencia de la santidad total. Con un ardor indescriptible, percibió como un ser radiante tocaba sus labios con un carbón encendido, purificando cada palabra que habría de pronunciar en el futuro. Esa experiencia marcó un antes y un después. Ya no habría vuelta atrás. Su destino se ligaba de manera irrevocable a las revelaciones que debía pronunciar. Desde ese momento, su voz resonó con una convicción inquebrantable. Se convirtió en un mensajero que anticipaba el inminente sufrimiento del pueblo si no había un cambio radical. Sus visiones se mezclaban con destellos de esperanza, pues aún en medio de la tempestad más sombría, Isaías apuntaba a un horizonte glorioso,
donde la justicia y la paz serían restauradas. Explicaba que de un lugar aparentemente insignificante surgiría un brote de vida que cambiaría el curso de la historia. Algunos interpretaban estas palabras como una referencia a un futuro rey, un gobernante ideal que encarnaría la voluntad divina. Otros hablaban de un poder sobrenatural cuyo advenimiento superaría todo lo conocido. Y así, con su mensaje ambiguo y cautivador, Isaías despertaba duelo, expectativa y reverencia. La tensión creció cuando la situación política se volvió crítica. El ejército enemigo se acercaba cada vez más, la moneda escaseaba y el temor se apoderaba del corazón de la gente. La mirada de Isaías, sin embargo, no se apartaba de su objetivo. Cada señal oscura, cada rumor de guerra, lo impulsaba a continuar advirtiendo que únicamente la fe y la obediencia a la voluntad divina lo salvarían de la catástrofe. Las calles se llenaron de silencio cauteloso cada vez que Isaías aparecía, recitando oráculos con una firmeza tan impactante que había quienes aseguraban sentir escalofríos al oír su voz. En algunas jornadas, su figura se recortaba entre los muros de la ciudad como el anuncio viviente de un designio que pocos se atrevían a enfrentar. Conforme las amenazas crecieron, parte del pueblo se volcó a las prácticas religiosas con más devoción, convencidos de que el profeta sostenía un enlace directo con el Creador. Otros ofuscaron al no ver la salvación inmediata, llegando a tacharlo de mensajero de desastres. Pero aquellas visiones no eran meros caprichos. Isaías había sido testigo de realidades más grandes que cualquier palacio terrenal. Había visto la pureza abrasadora. Había sentido cómo lo terrenal y lo divino podían fusionarse en un instante de revelación. Y cada vez que contaba esa experiencia, encarnaba la esperanza de que, incluso en medio de la prueba más oscura, existía una promesa eterna de restauración. Finalmente, llegó el momento de mayor desconcierto. Tras múltiples conflictos y una vorágine de eventos que perturbaban los cimientos políticos, las palabras de Isaías se posicionaron en un punto álgido. El profeta se presentó en la plaza principal, con determinación en su mirada, y enumeró una nueva serie de visiones. Habló de la desolación que asolaría la tierra, de los muros derribados y del sufrimiento creciente, pero también describió un rayo de esperanza. Con voz temblorosa tanto por la emoción como por la responsabilidad de sus revelaciones, delineó el surgimiento de un futuro líder, un siervo que se ofrecería para librar a muchos de la desesperanza. Un reino cimentado en la justicia, donde el lamento sería transformado en júbilo genuino, se vislumbraba en sus palabras. En ese instante, algo cambió en los corazones de muchos que escuchaban. Tal vez fue la sinceridad con la que Isaías habló de la promesa de salvación, o la forma solemne en que articuló cada frase. Aquel día, el silencio de la multitud daba paso a susurros cargados de asombro, mezclados con una reverencia casi tangible. Con la llama de su convicción, Isaías hizo que más de uno comprendiera que sus advertencias no eran castigos sin sentido, sino la oportunidad de abrazar el llamado divino a la transformación espiritual. La plenitud de sus visiones produjo un giro en la conciencia colectiva. La gente comenzó a debatir con intensidad sobre el anuncio de una nueva era de gracia y redención. Desconcertados e intrigados, abrirían los ojos ante la invitación a volverse a aquel Dios que Isaías tanto proclamaba. Bajo la luz de un ocaso rojizo, se percibía un cambio en el ambiente. El temor no desapareció por completo, pero la idea de un futuro promisorio emergió con fuerza, como un sendero iluminado en mitad de una noche incierta. Isaías, al concluir su discurso, se retiró entre la multitud, confundiéndose con los rostros asombrados, quizá con la satisfacción de haber cumplido, al menos por ese día, su misión de aviso y esperanza. Nadie sabía a ciencia cierta cómo se desarrollarían los acontecimientos venideros. Lo que sí era claro es que, desde aquel atardecer, un soplo de determinación renovada se había apoderado de la gente, inspirándolos a sostenerse en la promesa de un futuro glorioso. Y así,
La historia de Isaías quedó grabada en la memoria del pueblo como el relato de un profeta de gran visión espiritual, un hombre que se atrevió a mirar de frente el porvenir y a declararlo, con valentía inquebrantable, a un mundo que tanto necesitaba escuchar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.